Romanos 9 del 1 al 5. Y lo hemos titulado así: privilegios espirituales y el corazón del verdadero creyente. Privilegios espirituales y el corazón del verdadero creyente. Vivimos en un mundo donde muchas personas creen que están haciendo bien con Dios simplemente porque tienen ciertos privilegios, entre comillas. Algunos dicen: yo nací en una familia cristiana, como decían los fariseos, cuidado que somos linaje de Abraham, o sea, nosotros somos descendientes según la carne de Abraham. ¿Y qué le responde Pablo? Porque no son herederos de la vida eterna aquellos que son descendientes de Abraham, aquellos que son de familia cristiana, sino aquellos que son hijos de la promesa, haciendo referencia a Cristo en la cruz, porque la promesa apuntaba a Cristo en la cruz. ¿Cuál es la promesa? La promesa de Génesis 3:15. Te herirá en el calcañar, pero tú herirás en la cabeza. O sea, tú vas a derrotar a aquel que te derrotó. Yo fui bautizado cuando era niño, nada que ver. Yo siempre he ido a la iglesia, yo conozco la Biblia. De hecho, hay mucha gente que se sabe la Biblia entera de memoria y no es por gusto. Para nada así. Pero la Biblia entonces enseña algo importante: los privilegios espirituales no garantizan una relación verdadera con Dios. De ninguna manera. Es posible escuchar la verdad, es posible conocer la verdad, es posible estar cerca de la verdad y aún así no creer verdaderamente en Cristo. De hecho, hemos visto muchos muchachos que nacen en familias cristianas y al final no van a la iglesia, ni son cristianos. Ese era precisamente el problema que preocupaba profundamente al apóstol Pablo. Cuando Pablo piensa en su propio pueblo, en el pueblo de Israel, recuerden que Pablo es israelita, judío, su corazón no se llena de orgullo ni tampoco de orgullo religioso, se llena de dolor. Dolor porque Israel había recibido privilegios espirituales externos, pero muchos no habían reconocido al Señor. En Romanos 9 del 1 al 5, Pablo habla de su corazón y nos muestra tres grandes realidades. Tres grandes realidades. Uno, el corazón de un verdadero creyente por los perdidos. Segundo, el peligro de confiar en privilegios religiosos. Y tercero, la grandeza suprema de Cristo. Leamos el texto, Romanos 9 del 1 al 5. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Señor, en esta mañana, háblanos a través de tu palabra y ayúdanos. Abre nuestra mente y nuestro corazón y ministranos conforme a tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar este pasaje descubrimos, después de analizarlo, una verdad central. Los privilegios espirituales no sustituyen la fe en Cristo. Y esta realidad debe producir en nosotros un amor profundo por los perdidos. Realidad número 1, un corazón quebrantado por los perdidos. 1 al 3, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo comienza este pasaje de una manera muy solemne. ¿Solemne qué quiere decir? Es como cuando cantamos el himno nacional, ¿no? Que nos ponemos de pie y nadie habla, porque tenemos mucho respeto. Entonces Pablo dice, comienza de esa manera. Dice, verdadero en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta es una triple afirmación de la sinceridad en cuanto a lo que Pablo va a decir. Dice, lo digo en Cristo, mi conciencia no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, lo que estoy a punto de decir es absolutamente verdadero delante de Dios. Porque claro, pone a Dios como testigo. Dice, delante de Cristo, verdadero en Cristo,
Es como un juramento por Cristo. Por eso se puede jurar, porque Cristo es Dios. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy jurando por Dios. Recuerden que Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios que coexiste en tres personas. Entonces, ¿por qué tanta solemnidad? Porque Pablo está a punto de revelar una carga profunda que tiene en su corazón, en su alma. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Observe las palabras. No dice simplemente tristeza, dice gran. Es como, estoy tristisísimo. No sé si existe ese superlativo, pero es un superlativo, es gran tristeza. Tristisísimo. Eso lo inventé yo ahora mismo, no dice así. Y no dice dolor, se no dice dolor continuo. ¿Y superlativo de dolor cómo se llama? Dolorosísimo. Eso lo inventé yo ahora mismo. Eso significa que el sufrimiento no es un sufrimiento momentáneo, es continuo, a toda hora, en todo momento. Es una carga constante. Él se siente verdaderamente dolido y entristecido en su alma. Es como cuando se pierde un hijo, más o menos. Es una carga constante. ¿Y cuál es la causa de ese dolor entonces? Su pueblo, sus hermanos, sus parientes, porque él era judío y también desearía que sus parientes fueran salvos. Israel como nación. Muchos de ellos no habían creído en el Mesías. De hecho, no muchos, la mayoría. Imagine el dolor de un padre que ve a su hijo tomar decisiones que lo alejan del camino correcto. Ese padre no deja de amar a su hijo ni por un segundo. No deja de pensar en él. No deja de preocuparse por su futuro. Cada vez que piensa en él, siente dolor. Ese es el tipo de dolor que Pablo siente por su pueblo. ¿A dónde vas, mijo? La calle está mala. No vengas a las 12 de la noche. No vengas más para allá de las 9. El muchacho desaparece a las 3 o a las 4 de la mañana drogado. ¿Cómo usted se siente como padre? Ese es el tipo de dolor que Pablo siente por su pueblo. Hijo mío, en las calles están malas y es posible que aún pierdas la vida. ¿Cómo se siente Pablo? Pablo aún va más lejos. En el versículo 3 dice, porque deseara yo mismo ser, ¿saben esas palabras? Delante de Dios, anatema. Quisiera que Dios me maldijera ahora mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Eso es anatema, maldito. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cada vez que piensa en el futuro, siente dolor por su pueblo. Esta es una de las declaraciones más fuertes que encontramos en el Nuevo Testamento. En la cual una persona, y tratándose de una persona como Pablo, el cual era apóstol de Jesucristo, uno de los apóstoles más activos en la historia de la humanidad, está diciendo, Señor, maldíceme si vas a salvar a mi pueblo. A mi pueblo, refiriéndose a sus parientes. La palabra anatema significa entonces, como dije, maldito o separado. Pablo está expresando su deseo más extremo posible, si es que eso fuera a garantizar la salvación de sus parientes. Está diciendo en esencia, ojalá yo pudiera cargar con la maldición si eso significara la salvación de mi pueblo. Por supuesto, Pablo sabe que eso no es posible, porque él no es Cristo ni es Dios. El único que pudo cargar la maldición por su pueblo era Cristo. Y salvó efectivamente a su pueblo. Pablo sabe que no es posible lo que está pidiendo. Solo Cristo puede cargar con la maldición del pecado. Porque lo que su lenguaje refleja es la profundidad de su amor en Cristo por los judíos que aún no han llegado al conocimiento de la fe en el Mesías. Este pasaje nos confronta con una pregunta seria. ¿Tenemos nosotros ese tipo de carga por las personas que no conocen a Cristo? Por nuestros parientes, por nuestros familiares, por nuestra nación, por Cuba, bella, hermosa. No queremos ver a Cuba bella y hermosa. Tenemos esa carga en nuestra alma
por aquellos que aún no han conocido, sobre todo nuestros parientes, nuestros familiares y los que son de nuestro pueblo. A veces los creyentes pueden hablar de los perdidos con frialdad, con indiferencia, con juicio. Pero Pablo nos muestra el corazón de alguien que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo. Un corazón que ama, que se preocupa, que se duele por la condición espiritual de otros. Cuando entendemos el Evangelio, cuando lo entendemos profundamente, comenzamos a ver a las personas no solo como vecinos o compañeros de trabajo, los vemos de una manera diferente. Es como si los viéramos en otra dimensión, en la dimensión de lo espiritual. Lo vemos como almas eternas que necesitan. Ustedes saben que el alma nunca va a morir, ¿no? ¿Lo sabían? Vas a vivir o en el cielo o en el infierno. De cualquier manera, yo estoy seguro de que Dios se va a glorificar, ya sea en el infierno o en el cielo. En el infierno mostrando su juicio hacia aquellos que no le conocen, y en el cielo mostrando su amor y su bondad hacia aquellos que hemos creído en Él. Pero, ¿usted se imagina? Si la desgracia que vivimos aquí es un momentico nada más, 80 años es como nada en la eternidad, es como pestañear en la eternidad. Imagínese morir y estar día y noche separado de Dios. Eso es el infierno. Sufriendo eternamente el castigo por tu pecado, porque nunca nadie va a ser salvo por sus obras, solamente por la fe en Cristo. Ahora Pablo nos muestra algo sorprendente. Nos explica por qué ese dolor es tan grande, y la razón es esta: Israel había recibido privilegios espirituales extraordinarios. Segundo, grandes privilegios espirituales no garantizan la salvación. Vean lo que dice Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo describe a Israel diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De dónde vino Jesucristo? ¿Dónde nació? En Israel. ¿Qué era Jesucristo? Un judío. Entonces, ¿quién era Abraham? El padre de los judíos. ¿A quién se le reveló Dios diciéndole la promesa de sus elegidos? A Abraham. Alguien que no era y que ahora es el padre de los judíos. En Isaac será llamada descendencia, como leímos en el pasaje. ¿Quién fue Isaac? El padre de Jacob. ¿Quién fue Jacob? El padre de los 12 que dieron lugar a las 12 tribus de Israel. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen las promesas? La adopción, la gloria, el pacto. ¿Con quién hizo pacto Dios? Con Israel. ¿Dónde se promulgó la ley? En el Sinaí. ¿A qué pueblo? Al pueblo israelita, al que había salido de Egipto. Así que salieron de Egipto un grupo de personas y en el desierto se convirtieron en una gran nación. Usted ha ido de un país que en un desierto se ha convertido en nación. Fue Israel solamente, bajo la presencia de Dios. Esta es una lista impresionante. Israel tenía privilegios únicos que más ninguna otra nación en el mundo los tenía. Cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán, entraron en temblor los cananitas, que eran un imperio superpoderoso en su época. ¿Por qué? Porque habían oído de las grandes cosas que Dios había hecho con su pueblo. Y tuvieron un gran temor y fueron exterminados bajo el mando de Josué. Primer privilegio, la adopción. En el Antiguo Testamento Dios llamó a Israel su hijo. Éxodo 4:22 dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Está hablando de Israel como nación. Segundo, la gloria. Israel vio la gloria de Dios manifestarse en el tabernáculo. ¿Saben qué cosa era el tabernáculo? Era aquel templo que Dios le mandó a construir a Moisés en medio del desierto. No era un templo como, digamos, como con paredes ni nada de eso, ¿no? Era con horcones, específicamente diseñado por Dios, que Dios le dio el diseño a Moisés, y con telas, el cual se podía transportar. Era como una tienda de campaña que se podía transportar por todo el desierto. 40 años adorando a Dios en el tabernáculo.
La gloria de Dios manifestarse en el tabernáculo y luego en el templo bajo el reinado de Salomón, que Dios le manda a construir el templo. El templo ya en el lugar donde Dios había dicho que tenía que ser construido ese templo, en Jerusalén. ¿Pero saben quién habitaba Jerusalén anteriormente a eso? Unas gentes que se llamaban los jebuseos. Los jebuseos eran temerarios y temidos también, gente fiera. Israel los conquistó bajo el liderazgo de Josué, bajo los milagros y la gloria del Señor. Pocos pueblos en la historia han experimentado algo así, la gloria de Dios. Tercero, los pactos. Dios hizo pacto con Abraham, con Moisés y con David. 3 pactos, 3 israelitas: Abraham, Moisés y David. Promesas que formaban la base y que formaron la base de la historia de la redención. Recuerden que a lo largo de la historia de estos pactos, Dios va revelando progresivamente el pacto de la gracia hasta llegar a lo que tenemos hoy. Cristo, la máxima expresión, la máxima revelación del pacto de la gracia de Dios. Por lo tanto, los pactos con Abraham, Moisés y David formaron la base de la historia de la redención. ¿A quién? A Israel. La ley. Israel recibió la revelación moral de Dios. Romanos 3:2 dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Bueno, profetas, Moisés. ¿Quiénes eran esos? Israelitas. ¿A quién se les reveló Dios? A Israel. El culto. Israel tenía el sistema de adoración dado por Dios. Tenía sacrificio, tenía sacerdocio, tenía templo. Todo apuntaba al Mesías. Bien, pero lo tenían ellos. Las promesas. Promesas de bendición, redención y venida del Salvador. Todas fueron dadas a Israel. Y que nos bendicen a nosotros, pero fueron dadas a Israel. Imagina una persona que hereda una enorme biblioteca llena de libros y sabiduría y de conocimiento, pero nunca abre ninguno de ellos. ¿Cómo yo tener esto? Y nunca abrí ninguno de ellos. Lo tiene en su casa, pero no lo lee. Israel tenía una biblioteca espiritual incomparable, como nunca nadie la tuvo. Pero muchos no reconocieron al Mesías, al cual todo lo que Dios había dicho, todo el trato de Dios con ellos apuntaba. Y sin embargo, no. Todos lo malinterpretaron y lo tergiversaron. De hecho, cuando Cristo vino, no lo reconocieron y lo mandaron a la cruz, porque habían malinterpretado lo que Dios había dicho por sus profetas del Mesías. Porque si hubiesen creído a Moisés y a los profetas que hablaban de Cristo, no hubieran crucificado a Cristo. Pero era necesario que ellos lo crucificaran para que Dios entonces pudiera salvar a su pueblo. Fíjense qué clase de plan el de Dios. Así que Cristo muere por el determinado consejo de Dios a manos de los judíos, a manos de aquellos a quien Dios se había revelado. Todo lo trasfucaron y lo tergiversaron. No reconocieron al Mesías al cual todo apuntaba. Esto nos enseña una verdad muy importante. Los privilegios espirituales no salvan. Que yo soy el hijo del pastor. ¿Y qué? Es posible crecer en una familia cristiana, asistir a la iglesia, conocer la Biblia, escuchar domingo tras domingo las predicaciones y no ser salvo. Aún así, no tener una fe verdadera en Cristo. La religión externa nunca puede reemplazar la fe personal en Jesús, que es la que salva. Sola fe implica que solamente la fe nos hace salvos. Pero Pablo aún no ha mencionado el privilegio más grande de todos. En el versículo 5 llegamos al punto culminante del pasaje, de quienes son los patriarcas, es decir, a quienes Dios se reveló los fundamentos del Evangelio, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por... ¿De quién dicen las Escrituras que es hijo el Cristo? Descendiente de David, por ambas partes, por José y por María. Ambas genealogías en Cristo, de Cristo, apuntan a que es descendiente de David. Dios le había prometido un reinado a David que nunca iba
a desaparecer. Ese reinado es hecho en Cristo. Pablo continúa diciendo de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. El Mesías nació dentro de su pueblo. ¿Dónde? En Belén. ¿Dónde estaba Belén? En Israel, en la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Jesús nació como descendiente de Abraham y de David por ambas partes, como dije. Pero Pablo añade algo extraordinario. Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Esta es una de las declaraciones más claras del Nuevo Testamento acerca de la divinidad de Cristo. Y aún así dicen los testigos de Jehová que Cristo no es Dios. Es como todo se transfuga en la mente humana. Jesús no es un simple maestro, no es un simple profeta, no es un simple líder religioso. Si lo vas a considerar como un maestro, como un profeta, los musulmanes también lo consideran así. Y no son salvos, ninguno de ellos. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Imagina recibir muchos regalos valiosos, pero entre todos ellos hay uno que es incomparablemente más valioso que los demás. Los regalos son buenos, todos. Pero ese regalo, hay uno que sobresale, que es el más importante de todos. Israel tenía muchos privilegios, pero el mayor de todos fue que Cristo vino de ellos. La Biblia enseña consistentemente la grandeza de Jesucristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, toda la esperanza de la salvación se encuentra en Cristo. En conclusión, Romanos 9 del 1 al 5 nos deja tres verdades poderosas. Primero, el Evangelio produce un corazón que se duele por los perdidos. Segundo, los privilegios espirituales no garantizan la salvación. Y tercero, Cristo es la única esperanza verdadera. Este pasaje nos invita a examinar nuestras vidas. ¿Estamos confiando en nuestra religiosidad? ¿En nuestra historia religiosa? ¿En nuestra familia cristiana? ¿En nuestro conocimiento bíblico? ¿O estamos confiando verdaderamente en Cristo? Y también debemos preguntarnos, ¿tienes un corazón que se preocupa por la salvación de otros? Entonces, que Dios nos conceda un amor profundo por los perdidos, gratitud por los privilegios espirituales que nos ha dado y una fe firme en Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Señor, hemos oído tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta. Ahora, tú con tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a aplicarla siempre. A que siempre esté presente en nuestras vidas. Y que nuestro corazón y nuestra alma se regocijen en ti. Gracias, Señor. No que confiemos en nuestros privilegios que tú nos has dado, sino que confiemos únicamente en Cristo. Ante ti intercedemos por aquellos que aún no te conocen. Tráelos a tu salvación. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a otra parte. Sí. Vean acá, John.